Ya, entonces la pregunta uno son dos ejercicios del L'Hopital. La pregunta 2 es derivada implícita y reemplazar en un punto. Y la pregunta 3 es análisis de función. Determinar dominios, cero, análisis de todo tipo, hacer los gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, pregunta uno. Ya, se supone que iban a ver L'Hopital ayer. No, no sé si lo vieron o no. Lo mismo hoy Sí, día. lo vimos ¿Lo vieron recién. hoy día? Sí. Perfecto. Ya, entonces, no tengo que entrar como a explicar el qué es, pero entonces dice, límite cuando x tiende a cero, el coseno de x menos uno más x cuadrado medio, todo esto dividido en x elevado a 4. Ya, pues si es que yo reemplazo todo esto, o sea, como lo primero que siempre se hace cuando tenía este tipo de límite, antes de aplicar L'Hopital es reemplazar. Entonces con esto nos va a quedar uno menos uno más cero partido en 2 partido en cero. Entonces nos queda cero partido en cero. Ya cuando tenemos el cero partido en cero o un infinito partido en infinito, aplicamos L'Hopital. Ese es como el primer criterio y el cómo se parten haciendo estas cuestiones. Entonces, ya como nos da esto cero partido en cero, aplicamos L'Hopital. Entonces, derivamos todo, nos queda límite cuanto h, o sea, cuanto x tiende a cero, menos seno de x, el uno se va, y el x cuadrado medio se convierte en un x, porque el 2 cae y se simplifica con el otro 2. Entonces, ya menos seno de x partido en 3x cuadrado, también 3x elevado a 3, 4x elevado a 3, 4x elevado a 3. Así que yo reemplazo ahora en esta cuestión, nos va a quedar seno de 0, que es 1, más 0. O sea, con nosotros nos queda menos 1. Entonces esto nos queda menos infinito. Entonces, no, miento, pues seno de 0 es 0, pues nos queda menos 0 más 0 partido en 0. ¿Está? Menos 0 partido en 0. Entonces volvemos a aplicar L'Hopital. Sorry, sorry, ahí pensé que era. Me confundí con el coseno. Entonces volvemos a derivar y nos queda menos coseno, o sea, límite de x tiende a 0 de menos coseno de x más 1 partido en 12x cuadrado, porque el 3 cae y se multiplica por el 4. Reemplazamos aquí y esto nos queda menos 1 más 1, entonces nos queda 0 partido en 0 de nuevo. Volvemos a aplicar el L'Hopital y ahí nos queda límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en 24x. O sea, reemplazamos, o sea, y el 1 se convierte en 0, entonces no lo escribo. Entonces esto nos queda de nuevo 0 partido en 0. Aplicamos L'Hopital una vez más. Con eso nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de coseno de x partido en 24. Y coseno de 0 es 1. Entonces esto nos queda un 24avo. Y a ir derivando, derivando, derivando todo el rato. Entonces ya, cualquiera de los tres que me ayuda a hacer el siguiente. Límite cuando x tiende a 0
de 2 por seno de x menos seno de 2x partido en x menos seno de x. Entonces, no sé quién quiere. Somos tres al final la ayudante, entonces o van a salir uno para cada ejercicio. No, no sé quién quiere. Dale, voy yo. Dale. Ya, entonces ahora queda 0 menos 0, partido en 0 menos 0. Así que aplicamos L'Hopital. Sí, perfecto, sí. 0 partido en 0. Aplicamos lógica. Ahora, esto como un tip. Lo de escribir el 0 partido en 0 es bueno porque es como, vais marcando como checkpoints. Como decir, ya, listo, esto me da 0 partido en 0, entonces seguí haciendo el orbital. ¿Por qué sirve esto en caso de que por ABC razón te equivoqué? O sea, ya, yo escribí 0 partido en 0 y en verdad era 1 partido en 0, cosa que me daba infinito. Como que al final te argumentáis por eso, o sea, como que los ayudantes ven eso y dicen como, este buen se pifió como en reemplazar nomás. No es que no sepa hacer L'Hopital, sino que se pifió reemplazando. Como el criterio para usar L'Hopital está bien, pero como al final es como un error chico. Entonces, como por eso te bajan menos. Eso como un tip que les puede servir. O sea, Dale. como lo del escribir el cuánto va ahí. Como voy en un 0 partido en 0, listo. Aplico L'Hopital. Dale. Ya, entonces queda 2 por coseno de x Perfecto. 2 coseno. Dale. menos coseno de 2x por 2, o sea, menos 2 coseno de x. Coseno de 2x. Perfecto. Y ahí queda partido en 1 menos coseno de x. 1 menos coseno de x. Buenísimo. Y ahí queda 2, o sea, queda al final 0 partido en 0 de nuevo. Sí, pues, te queda, esto es 2 menos 2 partido en 1 menos 1. Sí. Entonces, 0 partido en 0. De hecho, el hacerlo de esa manera es como el detalle chico. O sea, si es que en este caso un ejercicio chico, como que podía hacerlo mental, pues te das cuenta de que listo, esto es un 2 menos 2, 0. Pero si te imagínate tuvierais 4 términos, igual es bueno el escribir, por ejemplo, 2 por 1 menos 2 por 1. Una ahí, pero, ¿cachai? Como, bueno, Ya. sí, como es como mientras más detalle uno ponga en ejercicios matemáticos, siempre va a ser bueno. Claramente mientras uno sepa, porque si es que no sabí, como chuta, me acuerdo que era así, filo, no pongáis nada, pues, si sabéis que está bien, dale. Pero esto es como para ir argumentando lo que uno va haciendo. Entonces, Dale. dale, aplicamos el L'Hopital de nuevo. Entonces queda, arriba queda menos 2 seno de x Perfecto. más 2 seno de x. Más, Más, acuérdate, regla la cadena. Entonces deriváis después de nuevo el todo x de adentro. ¿Cómo? Tenéis que hacer regla de la cadena. Entonces, Ah, no, que me falta. ya, Puse. ya, sí, Lo es tenía 2 mal seno, anotado en el 2 cuaderno. seno de x por 2. Perfecto, ya, sí. Que me faltó el 2x adentro del. Estoy haciendo en el cuaderno también. 4 seno de 2x. Y ahí queda partido en seno de x. Partido seno de x. Perfecto, buenísimo. Entonces ahora reemplazamos. Queda 0 partido en 0. Te queda, sí, menos 2 por 0, más 4 por 0, 0 partido en 0. Entonces volvemos a aplicar el L'Hopital. Dale, con esto terminamos el problema 1. Entonces queda menos 2 coseno de x. Perfecto. Espera, Y déjame ver una queda cuestión. Sí, antes teníamos positivo. No. Sorry.
más coseno de x. Tenéis 4 seno de 2x. Te queda más 4 coseno de 2x por 2. Antes queda más 8 coseno de 2x. Perfecto. Y abajo te queda la Coseno de derivada de seno. Coseno de x. Perfecto. Y ahora reemplazamos. ¿Cuánto te queda? queda menos 2 por 0. No, pues coseno de 0. Verdad. Menos 2 más 8 por más 8 Y abajo, partido en 1. buenísimo. Entonces, como resultado final te queda 6. Buenísimo, Diego. Gracias. Perfecto. De nada. ¿Se entendió? Matías, tú llegaste al final, entonces voy a hacer como un mini resumen. de- igual se estaba grabando en todo caso. Bueno, filo. Creo que agarra todo. Se tomaron los dos ejercicios. En el primero, la fracción era coseno menos 1 más x cuadrado medios partido en x elevado a 4. Y se fue reemplazando por cero todo el rato. Y a medida que nos iba quedando cero partido en cero, decíamos, listo, hay que aplicar L'Hopital, porque se nos indefine, o sea, un cero partido en cero no nos dice lo que es. Entonces, teniendo el cero partido en cero, aplicamos L'Hopital, que consiste en derivar arriba y abajo, nos queda menos seno más x, y abajo 4x elevado a 3. Y así estamos reemplazando varias veces y nos van quedando cero partido en cero, cero partido en cero, cero partido en cero, hasta que eventualmente nos deshacemos del cero partido en cero y nos queda un 24 abajo. Y en el segundo ejemplo, o sea, en el segundo ejercicio, era el mismo concepto, pero eran trigonométricos. Entonces, lo que va pasando es que eventualmente, después de mucho como oscilar, va a encontrar un valor en el que va a ser, como el coseno se va a ser 1, entonces como que se ponen de acuerdo abajo y arriba para tener los dos un valor. Entonces, primero reemplazamos y nos queda el cero partido en cero, después se derivó y seguimos teniendo el cero partido en cero 4 veces, miento, 3 veces, y después a la cuarta vez nos dio 6, que es menos 2 más 8 partido en 1. Entonces, a modo resumen del L'Hopital es reemplazar, ver si es que nos queda cero partido en cero o infinito partido en infinito, eh, cuando el límite, o sea, como si es que el x tiende a infinito, ¿cachai? Que ahí es un poco más simple, pero y ir reemplazando hasta tener un valor numérico. Entonces, problema 2, nos dicen, calcule la derivada implícita en el punto 0,pi de, y ahí hay una ecuación. La ecuación es, entonces, tenemos seno de x, espérame un segundo, sí es, que me faltó un paréntesis ahí, es, o- o no denme un segundo, no me acuerdo si es que era seno de x o seno de x por y, como adentro del seno. Ya, sí, es seno de x, eso voy a arreglarlo porque si no, no se entiende, pero es seno de x por y de x, y ahora sí que estaba volviendo el enunciado, más 3 por coseno de x por y de x. En el coseno está dentro.
del paréntesis. En el seno no. Entonces, es el seno una función independiente y en el coseno, el argumento, o sea, lo que está dentro, tiene x por y de x. Entonces nos dicen, encuentre la derivada implícita y después reemplazarla en el punto 0, pi medios. Entonces esto es nuestro punto. Ya, entonces vamos y tomamos la ecuación y derivamos a los dos lados. Entonces nos va a quedar, esto va a ser igual a 0, porque la derivada de 1 es 0. Entonces podemos derivar ahora este lado y después lo igualamos a 0. Entonces, como por álgebra de derivadas, podemos ir dividiendo por partes. Entonces, la derivada de seno por y más la derivada de 3 coseno x, y, x. Entonces, la derivada de seno, coseno, por y de x, más la derivada de y de x, ¿ya? Yx prima, por la derivada de x, que es 1. Lo estoy escribiendo solo para mantener como clara la regla de la cadena. Por seno de x. Porque como la derivada de y es y prima, y después como el argumento es x, eh, esto no es necesario escribirlo, pero como ahí, por seno de x. Entonces, Benja, ayúdame con la siguiente derivada. Yo creo que menos 3 seno, menos 3 senos bueno, lo que sale ahí, en la dentro del paréntesis, por Perfecto. y prima, no, va Mira, a mira, ser, te voy a dar como una ayudita. La va a ser, regla de la cadena te dice esto, que tenéis que derivar esto de acá. sí, de Como, gacho. perfecto. Vale, ese es como el Entonces, esquema. si no me equivoco, va a ser I de X más X por I prima de X. Perfecto. Y todo esto, bueno, va a ser igual a 0, porque la derivada de Claro. 1 es 0. Entonces, ahora como nos dicen encontrar la derivada explícita, tenemos que despejar el y'. Entonces vamos a tener un y' en función de y y x. Después reemplazamos en el punto. Entonces, buscamos todos los y, o sea, los y'. Tenemos un y' acá y tenemos el y' ahí. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser tomar esto y pasarlo hacia el otro lado. O sea, voy a dejar todo lo que no tenga y' en un lado y lo otro lo voy a pasar hacia la derecha. Entonces, tenemos coseno de x por y de x menos 3 seno de x por y de x. Y aquí por, como tienen que multiplicar este paréntesis, porque o sea, esto es un paréntesis con una suma, entonces tienen que multiplicarme el 3 seno por cada uno, o sea, por los dos términos. Entonces, por y de x, me falta un paréntesis. Y esto va a ser igual a este término de acá, entonces, y menos y' de x por seno de x, más 3 seno de x por y de x por x por y' de x. ¿Se entendió como que el último paso, o sea, se entiende de dónde sale este término de acá? Que es de la multiplicación del este de aquí con este de acá. Y los multipliqué y los pasé hacia el otro lado. Entonces, por eso, como tenía un menos, por eso mantiene el signo, o sea, por eso pasa como un más.
que lo hice como, los multipliqué y los pasé al tiro. O sea, eso es como lo único que quiero que se entienda bien. Ya, entonces, voy a pasar, o sea, voy a ordenar un poco todo esto porque hay términos en común como el y de x, aquí está el y prima, entonces, para tenerlo más ordenado. Entonces, aquí vamos a tener y de x por coseno de x menos 3 seno de x por y de x. Y esto va a ser igual a y prima de x entonces voy a escribir primero el 3 seno y después el menos seno para como que sea un poco más ordenado y no poner menos no. Aquí 3 seno de x por y de x por x, que es el x que está aquí solito, menos seno de x, que es el seno de x de acá. Entonces ahora, todo este paréntesis lo podemos pasar dividiendo hacia el otro lado, y de esa manera vamos a tener como ya el y' despejado, que es como al final lo que estamos buscando. Y con eso solo nos faltaría reemplazar y con eso ya tenemos el valor. Entonces, lo voy a escribir para que me quede ordenado al tiro. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a escribir el y, voy a como invertir los valores de manera a tener el y' a la izquierda y todas las fracciones a la derecha para que, por un tema de orden. Entonces, y' de x va a ser igual. Aquí tenemos y de x por coseno de x menos 3 seno de x por y de x. Todo esto va a estar dividido en este paréntesis de acá, en 3 seno de x por y de x menos seno de x. Ah, me faltó un x por x menos seno de x, que es al final todo este término acá. Entonces, ahora solo falta reemplazar. Y nos están diciendo de que el punto en el que queremos que reemplacen es en el 0, pi medio. Entonces, todos los x van a ser reemplazados por 0 y todos los y de x conocidos, que son los y de x, no los y', van a ser pi medios. Entonces, toda esta fracción nos da y' de x va a ser igual a pi medios por coseno de 0 menos 3 por seno de 0 por pi medios partido en 3 por seno de 0 por pi medios por 0 menos seno de 0. Entonces, eh, bueno, reemplazamos, o sea, como resolvemos. Entonces, menos 3 seno de 0, 0, coseno de 0, 1, todo esto acá, 0, y esto acá, 0. Entonces, nos queda
pi medio menos 0 partido en 0. Y eso es infinito, positivo. De esto nos queda pi medios por 1 menos 0, que al final esto eh, es 1, entonces el pi medio se ve como que el pi medio resiste. Y aquí nos queda seno de 0, que es 0, bueno, por el 0 sigue siendo 0, menos seno de 0, que es 0, entonces aquí nos queda partido en 0. Y esto es igual a infinito positivo. Acá nos preguntaban por un punto en específico. Normalmente, o la mayoría de las veces, les piden por encontrar esta expresión de acá. El cómo expresar la derivada implícita, que es el y', en función de todos los demás valores. Entonces, Ronca, una duda. dime. Entonces, en el fondo, lo que uno tiene que hacer, que como yo no me queda muy claro, pero uno en el fondo, cuando le pide la derivada implícita, lo que tiene que hacer es derivar a los dos lados de la ecuación y en el fondo después jugar con la ecuación y Y despejar el de- y'. ya, ok. Sí. Ya, perfecto. Con eso ahí termina el ejercicio. ¿Queda alguna duda? Todo claro. Buenísimo. Le voy a dar, esto es como un poco spoiler, pero ¿para qué se usa este tipo de cuestiones? Porque el próximo semestre, en ecuaciones diferenciales, y si es que se van por eléctrica, yo no me fui por eléctrica, pero lo que me contaban mis amigos es de que como el usar ecuaciones diferenciales lo usan caleta. Hacen este mismo juego de encontrar la derivada implícita y después lo que hacen es integrar a los dos lados. Entonces, con eso encontráis, sé que es como un spoiler, porque técnicamente todavía no ven integrales, pero igual lo vieron el semestre pasado. Entonces, cuando integráis a los dos lados, aquí vais a tener y normal, y aquí vais a tener toda otra función, como de esto integrado, pues. Entonces, como así se resuelven ecuaciones diferenciales, y esto es como un método de resolverlo. Entonces, ahora no se usa tanto, porque es como un poco moldear la cabeza para el próximo semestre. Entonces, por eso, es como la derivada implícita en cálculo 1/cálculo 2 no lo van a usar tanto. En ecuaciones diferenciales se usan. Ahí es cuando empiezan a tener como razones más aplicadas. Entonces, ¿queda alguna duda de esta pregunta? No sé que te acabáis de meter, entonces voy a hacer como un mini repaso, pero, o sea, un mini resumen de lo que he explicado, o sea, de este ejercicio. Igual se ha estado grabando toda la ayudantía, entonces, en ese sentido, chill. Ya, gracias. O sea, ¿no queda ninguna duda de esta? Ya, entonces, ya mira, nos pedían en esta pregunta 2, nos daban una ecuación que era seno de x por x', o sea, seno de x por y de x, o sea, una función y como la función y, más 3 coseno de x por y de x. Y todo eso igual a 1. Me preguntaban por la derivada de y de x, como encuentre y'. Entonces, en este caso no se puede como despejar y derivar. Como acá no podéis decir, ya listo, dejo todo el y en un lado, todo lo que no tenga y al otro, porque el coseno, si te fijáis, el y está dentro del coseno. Entonces, no me lo voy a poder sacar de ahí, siempre va a estar ahí. Entonces, ahí llega como una cuestión del cálculo que se llaman derivadas implícitas, que lo que dice es, listo, deriva a los dos lados de la ecuación. Entonces, la derivada de este lado Perdona, hace, ¿y dime, por qué sería solo con respecto a X? ¿Por qué no se parte, ponte tú, derivando con respecto a Y? porque tus funciones son f de x.
O sea, tu función es y dependiendo de x. O sea, si es que yo Ah, ya. derivo con respecto a y, nada tiene, o sea, nada es y, solo estos de acá, y se me darían uno, po, porque, o sea, me quedaría, Ah, ponte tú, no sé, si yo derivo esto con respecto a y, me quedaría x solito, como si fuera una constante. Vale. Eso no te compliqué ahora, porque es cálculo uno. Siempre en cálculo uno van a derivar con respecto a x, porque tus funciones son así. Igual, no sé, 3x cuadrado más punto suspensivo. En cálculo 2 tus ecuaciones van a ser así. Z es igual a x cuadrado más y cuadrado más 3xy. Y ahí importa el saber con qué estáis derivando. ¿Por qué? Porque ahí vaya a derivar z. No sé si te acuerdas. Ahora están haciendo esto. Tienen una función y de x y lo que hacen es la derivada de y con respecto a x. Eso es lo que están haciendo. Como agregando este término acá. En cálculo 2 van a tener esto, una función z, que van a tener x, y, y tú la vayas a derivar, que antes el signo es así, es una d, entonces d de x, acá usáis el signo de derivada parcial, que es como como una d pero para el lado, y ahí definís, listo, ¿con qué estoy derivando? Con respecto a x, con respecto a y. ¿Cachai? Entonces, ahora eso es problema para los ustedes del futuro. O sea, ahora no se Ya. compliquen, como están derivando con respecto a x. A no ser de que les digan específicamente, por ejemplo, y de z, y la función sea z cuadrado más 3z, no sé, para complicarlo, más a cuadrado. El a cuadrado es una constante, o sea, es un número. Entonces, ahí están derivando con respecto a z. Ya. Entonces, ya, pues. Entonces, aquí hay que derivar a los dos lados. De esa manera vamos a tener, como la derivada de una constante es cero, entonces nos va a quedar toda esta función derivada igual a cero. Entonces, empezamos derivando, donde acá lo derivé yo y me dio que seno por y de x, nos queda coseno de x por y, porque es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo, o sea, la derivada de y es y prima, por el primero. Y después Benja, porque eso es lo que estaba haciendo como toda la ayudantía, como haciendo los participar caletas. Entonces, después Benja me ayudó derivando acá el 3 coseno de x por y prima. Entonces, como es, acá funciona con regla de la cadena. Entonces, derivó el coseno, le quedó la derivada de coseno es menos seno, entonces, menos 3 seno de x por y prima, pero después tiene que derivarlo de adentro, y la derivada de lo de adentro, al ser una multiplicación, queda la derivada del primero por el segundo, y de x, más la derivada del segundo por el primero. Entonces, después lo que se hizo fue tomar todos los y', que eran estos dos términos de acá, y pasarlos hacia el otro lado para tener todos los y' en un lado y los y' en el otro. Entonces, eso ya lo revisáis después por último por tu cuenta, pero como el detalle, pero se multiplicó todo, o sea, al final el menos 3 seno está multiplicado por una suma, entonces es menos 3 seno de x por toda esta cuestión de acá, y menos 3 seno de x por toda esta cuestión de acá. Y como se movieron para derecha e izquierda respectivamente, y después se factorizó, y quedó y de x por coseno de x menos 3 seno de x, o sea, de x por y de x, que son el coseno de acá y el menos 3 seno de acá, y y' de x por 3 seno de x por y de x por x menos seno de x, que son el y de acá y el x y' de x por esta multiplicación de aquí. Y por el signo está menos, pasa al otro lado sumando. ¿Sí? Está acá. Después se tomó todo este paréntesis
y se pasó dividiendo, y después lo escribí al final al otro lado, nomás, como para tener el y' a la izquierda y toda la fracción a la derecha. Y nos queda esta fracción de acá. A ver, ahora ya no necesito estar tan lejos. Entonces, lo que estaba explicando recién es que la mayoría de los ejercicios se los piden hasta aquí. Encuentre la expresión. Pero en este ejercicio nos decían, calcule la derivada implícita en el punto 0, pi medio. Entonces, todos los x se reemplazan por 0 y todos los y de x se reemplazan por pi medio. Entonces, este y se convierte en un pi medio, coseno de x se convierte en coseno de 0, seno de x por y de x es 0 por pi medio, abajo 0 por pi medio, seno de 0, y esto es seno de, o sea, y de 0 también, porque el x vale 0. Y bueno, eso nos queda pi medios partido en 0, que es infinito positivo. Entonces, eso es el final para calcular la derivada implícita. Ya, y el último ejercicio nos dicen, dada la función f de x igual a x al cubo partido en x cuadrado menos 1, nos piden calcular dominios, ceros, signos, paridad, análisis de continuidad, análisis de existencia de asíntotas horizontales, verticales y oblicuas, intervalos de crecimiento, análisis de concavidad, convexidad, puntos críticos, y hacer el gráfico. Estas cuestiones no sé si es que se las pidieron para la tarea 2, yo no he leído el enunciado, pero es como un ejercicio típico, por así decirlo. Entonces, que es al final analizar una función. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer, que es el cómo se parten analizando las funciones, es analizar el dominio. Entonces, dominio. Para analizar el dominio hay que ver en qué puntos se indetermina. Los puntos en que se indetermina es en x cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, de aquí salen dos puntos, que son el x igual a 1 y el x igual a menos 1. Entonces, nuestro dominio va a ser todos los reales, excepto el menos 1 y el 1. Al final, ven en dónde se indetermina la función. En este caso, la función se indetermina cuando el denominador queda en 0. Y bueno, se soluciona como esta ecuación, que es x cuadrado menos 1 igual 0. Al final, esto me salté el paso, pero es como x cuadrado igual 1, aplica raíz ahí a los dos lados. Bueno, son x igual 1 y x igual menos 1. Si es que, por ejemplo, en este caso hubieran tenido, no sé, aquí por raíz de x, por poner un ejemplo, también hay que tomar en consideración todos los negativos, que todos los negativos hacen de que esto como, salga de los naturales. O si hubiera sido raíz de x menos 3, como en el momento en que esta raíz se hace negativa. Como todo lo que indetermine su función se utiliza para identificar el dominio. Entonces, Una pregunta. dime. Da igual expresarlo así o poner como entre menos infinito y menos 1, unión. Sí, de hecho, lo voy a terminar escribiendo entre menos infinito y menos Pero 1. ¿cuál uno usa, no? Usa la de menos infinito. Es como cuando tienen una excepción, por ejemplo, no sé, como los reales excepto el 0, sí, ahí tal vez como pueden usarla así. Pero es mejor usar los corchetes porque ahí definís si es que lo incluí o no lo incluí. Porque de repente puede ser de que sea, no sé, del infinito negativo hasta el menos 1, pero el menos 1 sí lo incluya. Como que sea una asíntota, o sea, así.
como que sí lo incluya, pero después de ya no lo vaya a incluir. Entonces, yo o sea, lo voy a terminar escribiendo, acá fue como el cálculo, lo voy a escribir con los paréntesis. Entonces, voy a borrar. Desde menos infinito al menos 1, unión del menos 1 hasta el 1, unión del 1 hasta el infinito posible. Se escriben con 3 paréntesis porque al final también tenéis que incluir este rango, y si es que no lo ponéis, estáis descartando mucha parte. Entonces tengan ojo con este rango de acá, que se puede pasar. Si es que yo digo de menos infinito a menos 1, y desde 1 hasta más infinito, el 0 no lo estoy incluyendo, el 0,5, todo este rango de acá. Ya, entonces, pues, es que tengo esto, muchas cuestiones. Ya, entonces, dominio listo. Ceros. Cuando la función se hace 0. Entonces, x elevado a 3 partido en x cuadrado menos 1. Tiene que ser igual a 0. Entonces, de esta manera, bueno, acá saquemos como el igual 0, que al final es cuando arriba se me hace 0, y ese es el único valor que puede ser. Para determinar los ceros, arriba tiene que ser 0, o sea, x elevado a 3 tiene que ser 0, y cuál es, y si es que en alguna de las restricciones que nos da el dominio también se hace 0, esas no corren. O sea, por ejemplo, si es que arriba hubiera tenido x menos 1 elevado a 3, eh, el 1, como que el 1 no me soluciona, entonces como que no tiene solución a este problema. Pero bueno, acá nos dicen x elevado a 3, entonces x elevado a 3 tiene que ser igual a 0, implica que x es 0. Entonces, x igual a 0. Ya, y paridad. Para determinar si la función es par, impar. La función par, f de x es igual a f de menos x. En una función impar, menos f de x es igual a f de menos x. O sea, al final, si es que yo le pongo un signo negativo al valor de x, si es que la función me queda igual es par, si es que la función se me hace completamente negativo, es impar, y si es que no se cumple ninguna de estas dos, es que no es ni par ni impar. Entonces, primero vamos a ver si es que, ¿qué pasa? Entonces, nuestra función es x elevado a 3 partido en y cuadrado menos 1, f de x. Entonces, vamos a probar f de menos x. Esto significa menos x elevado a 3 partido en menos x al cuadrado menos 1. Entonces, de esta manera acá esto nos va a quedar positivo, entonces x cuadrado menos 1, pero arriba nos queda negativo, porque como es impar en el exponente, el signo nos va a mantener, porque va a ser menos x, después x cuadrado, y después menos x cubo. Entonces me queda x cubo, pero con un menos. Entonces menos x cubo tiene x cuadrado menos 1. Y me doy cuenta al tiro de qué cuenta hace esta función, pues. De que cuando yo pongo el menos x, me queda lo mismo como si la función hubiera sido negativa. Por lo tanto, me doy cuenta que es una función impar.
Entonces, la paridad me doy cuenta que es impar. ¿Entendió que hay alguna pregunta de como el punto A, el dominio cero, la paridad? Y faltaron los signos, ¿o no? Toda la razón. Signo. Entonces, al final, esto es un poco más simple. Lo voy a intentar explicar un poco como oral. No sé si es como tan necesario el desarrollo. Al final, el único que nos va a determinar si es que va a ser positivo o negativo va a ser el x cubo, porque el x cuadrado siempre nos va a dar positivo. Entonces, desde el menos infinito hasta el cero, el valor de arriba, miento, no, sí hay que hacerlo, porque el uno me va a joder. Ya, entonces, flechita para acá. Tengo x cuadrado menos 1 y aquí, x cubo. Entonces, desde el infinito negativo hasta el 1, o sea, hasta el menos 1, voy a tener aquí un valor negativo. O sea, arriba va a ser negativo y abajo va a ser negativo. Después, desde el... Miento, ya está el 0, ¿verdad? Desde el infinito negativo hasta el 0, voy a tener negativo partido en negativo. O sea, esto es positivo. ¿Sí? Menos infinito hasta el 0, va a tener un valor positivo. Negativo dividido en negativo. Después, desde el 0 hasta el 1, voy a tener positivo dividido en negativo, porque va a ser un número decimal, y al elevarse al cuadrado, me va a quedar más chico, y va a ser eso siempre menor que 1. Entonces, pues, como x menor que 1, x cuadrado también es menor que 1. 0, porque al final es una fracción, y la fracción al cuadrado se me hace más chica. Entonces, al restarle el 1 me va a quedar negativo. Entonces, desde el 0 hasta el 1 voy a tener una función negativa. Y desde el 1 hasta el infinito positivo voy a tener positivo partido en positivo, positivo. Oye, Se lo Ronca, signo. Dime. al primer, ¿puedes mostrarle el primer intervalo que hiciste, del menos infinito al cero? Sí. Creo que era negativo partido en positivo, ¿no? En vez de negativo partido en negativo. No, pues acá te queda negativo partido en negativo. Que abajo es x cuadrado menos 1. Sí, pues hay que hacerlo desde el menos infinito hasta el menos uno. ¿Por qué? No. Porque entre menos uno y uno es negativo. Porque abajo te queda. No, porque abajo. Te quedaría Ah, positivo, ya, ¿no? sí, ya caché, sí. Abajo va a quedar positivo. Sí, ya. Bueno, ya entendí lo que me decían. Sí, toda la razón. Porque entre menos infinito y 1 voy a tener negativo partido en positivo. O sea, entre menos 1. Entre menos infinito y menos 1. Porque el x cuadrado me va a ser un positivo y va a ser más grande que el 1. Entonces voy a agregar voy a borrar este acá y lo voy a agregar. Toda la razón, gracias.
entre menos 1 y 0, entre menos 1 y infinito negativo. Ya, pues, entonces entre menos 1 y 0 voy a tener negativo partido en negativo, entonces me va a dar positivo. Y entre menos infinito y menos 1 voy a tener negativo partido en positivo, entonces me va a dar negativo. Toda la razón, gracias Diego. Vale. Entonces, los signos van a ser desde el menos infinito hasta el menos 1, negativo. Desde el menos 1 hasta el 0, positivo. Desde el 0 hasta el 1, negativo. Serán los círculos. Y desde el 1 hasta el infinito positivo, positivo. Eso lo pueden escribir con palabras, con signos. Con palabras creo que queda un poco más ordenado y como en tablita para abajo, pero como porque ya tenía escrito que la paridad era impar. Si no lo hubiera escrito como lista, así como, no sé, rango, positivo. Rango, negativo y así. Pero con un tema de espacio no lo hice un poco de flojo, perdón. Ya, B. Esto es el A, B. Entonces, aquí nos piden hacer un análisis de continuidad. Entonces, volvemos a nuestro dominio y vemos en los puntos que o sea, que pierde la continuidad, que son entre el menos 1, o sea, son el menos 1 y son el 1. Entonces, hay que hacer dos juegos que son límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, o sea, viene de los negativos, de x cubo partido en x cuadrado menos 1. Y vamos a ver si es que es igual, o sea, tenemos que identificar como si es que es igual o distinto, eso es lo que vamos a buscar mostrar, al límite de x tiende a menos 1 por la derecha de la misma función. Si es que estos dos valores son iguales, podemos decir como es continua, como que se agrega al punto. Si es que nos dan distintos, no. Ya, entonces, cuando reemplazo por menos 1, esto me va a quedar, o sea, arriba me queda negativo, y abajo, como esto es un poquitito más grande que menos 1, me va a quedar positivo. Porque al estar al cuadrado, me va a quedar un poquitito más grande que el menos 1, entonces me va a dar positivo menos 1. O sea, esto es como un 0 positivo. ¿Entiendes eso? Al final esto es así. Esto es un menos 1. Menos 1 partido en 0 positivo. Y en cambio, el límite cuando x, o sea, y este de acá, me va a quedar un menos 1 partido un 0 negativo. Para escribirlo más 0 y menos 0. 0 menos 0. Entonces, no es continua. Porque cuando se acerca al menos 1 por la de izquierda, esto se va al infinito negativo. Cuando se acerca al 0 o sea, al 1, al menos 1 por la derecha, se va al infinito positivo.
No, después sé que el último punto es hacer el gráfico, pero como para que se entienda, esto hace una cuestión del tipo así. Que viene como desde el infinito. Esto es el -1. ¿Entiendes? ¿Algo? Hay que calcular los dos límites. Aquí nos faltaría como el del 1. Pero va a pasar exactamente lo mismo, porque es una función impar. Entonces, nos damos cuenta de que no son iguales, entonces no es continuo. Y límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, x cubo, esto lo voy a escribir, no, esto es negativo partido en 0 positivo, distinto de -1 partido en -0. Y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, el x cubo partido en x cuadrado menos 1, y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, x cuadrado, x cubo menos, o sea, x cubo partido en x cuadrado menos 1. Esto nos queda 1 partido en, esto es más chico que 1, entonces me queda -0, y aquí me queda 1 partido en +0. Distinto, por lo tanto, distinto. Porque este al final es un valor positivo y -1, pero como es más, viene por la izquierda, viene del 0,99999, me queda -0. En cambio este, que es un poquitito más grande, me queda +0. Infinito negativo, infinito positivo. Entonces, volviendo como al gráfico, teníamos una cuestión así. Venía así, te hace así, viene por acá, está la asíntota, y acá está la otra asíntota, hace como así. Podemos casi que juntarla y el otro viene de acá. Como el 0 es el único acá, esto no corta, entonces supongo que hace algo así. Ahí vamos a ver qué hace en hechos concretos, pero hasta ahora tenemos como esta información. ¿Se entendió? Ya, entonces, me lo voy a dejar. C. Nos dicen calcular las asíntotas verticales, horizontales y... Entonces, que tiene asíntotas verticales, si tiene asíntotas horizontales, si tiene asíntotas oblicuas. Entonces, la fórmula de las asíntotas, ya, a ver, ¿quién no participó? Pedro, ¿está ahí? Sí, Ya. ¿Te sabéis las fórmulas de la asíntota horizontal? déjame buscarla. Dale. Y Matías, tú búscate por mientras la de la vertical y Hernán la oblicua. Ahí hacerlos participar y igual que se vayan preparando. ¿De la vertical me dijiste? O la horizontal. O La sea, hagamos horizontal. tú la horizontal, Matías la vertical y Hernán la oblicua, para hacerla en orden. Cuando x tiende a infinito. Sí, pues. Ya. Entonces, ¿te lo voy dictando? Sí, dale. Díctame la fórmula como concepto general
O sea, acuérdate que f de x es x cubo partido en x cuadrado menos 1. Como para tenerla al tiro en la fórmula, ¿cachai? Dale. El Límite, límite es cuando x tiende a infinito negativo, ya. de x al cubo partido x cuadrado menos 1. Dale. Entonces, ¿Mm? eh, o sea, como vaya a tener que resolverlo. Dale. Sí, sí. ¿Cómo? Podríamos hacer el L'Hopital, ¿no? Eh, no, más simple. ¿Cómo se trabajan los límites que tienden a infinito? Dividís por el grado mayor. Entonces, es decir, Ah, ya, vale. x cubo partido en x cubo, partido en x cuadrado, Partido x partido en cubo, x cubo, menos menos 1 1 partido x cubo. partido en x cubo. Entonces, al final esto, Los dos de cuando abajo que se tiráis el multiplican por cero. límite, esto te va a quedar 1 partido en x menos 1 partido en x cubo. Que ¿Cierto? se deja en cero. Entonces, esto se te hace 1 partido en 0 y te da Infinito. infinito positivo. Entonces, bien, tú te da infinito negativo, porque estamos tendiendo a menos infinito. Ujú. Entonces, ¿tiene asíntota o no tiene asíntota? No, pues. No, po. Entonces, asíntotas horizontales no tiene. Voy a escribirlo aquí. Horizontales. No. Ya. Matías, ¿está ahí? Te lo voy a borrar porque me da despacio. Estoy, pero no encontré la fórmula. No sé si la tenés tú, la verdad. Si te las dicto, la dicto. O sea, el límite es distinta. Como límite en los puntos críticos, o sea, como cuando x tiende acá, que en este caso va a ser menos 1, que van a ser 1, de f de x, o sea, que en este caso es como el x. Te voy a escribir la fórmula y después la voy a escribir para lo que necesitamos. Límite cuando x tiende acá, de f de x, y va a ser igual a más menos infinito. Como, eso es como el concepto de lo que pasa, ¿cachai? Y la asíntota oblicua es un poco más larga. O sea, es límite cuando x tiende a infinito de f de x, tío en x, y esto va a ser igual a m. Después, límite de x tiende a infinito. Este es f de x menos m por x. Pero no me acuerdo si era menos o más. Creo que es menos. Entonces igual a b. Vaya a tener una ecuación m por x más b. Y esta es tu ecuación de la oblicua. No sé si ahí ya les suenan, por último como que les suenan familiares, la oblicua y la vertical. O sea, sí, la vertical. Esta, anótensla. Como la oblicua al final es como la que más cuesta, pero al final es hacer una ecuación lineal. Entonces, primero calculéis el límite de la función dividido en x, con eso vaya a tener el m, y después el límite del m por x te va a dar el b, como, y eso restándose.
Ya, entonces, voy a borrar esto. Ya. Entonces, nuestra función va a ser, tenemos que calcular dos límites. O sea, en la vertical, o sea, en la horizontal, nos faltó calcular el límite cuando x tienda a infinito positivo, pero va a pasar la misma cuestión, de que nos va a dar infinito. Entonces, si es que nos daba un valor, era como ya, esto converge a algo, pero se nos va a infinito, entonces, asíntotas horizontales no tiene. Dale, asíntotas verticales, x tiende a -1. Puede ser que las asíntotas verticales siempre sean los valores que determinan la Sí, pues, para función. las verticales siempre, o sea, son candidatos a, como las asíntotas verticales, los puntos que te indeterminan son los candidatos. Pero en el fondo siempre van a ser, según yo, si la indeterminan, siempre van a ser asíntotas, ¿o no? No, pues no necesariamente. Ah, ya, eso era. Ah, que ya caché eso. Por ejemplo, si tení esta típica, que es como el ejemplo, que es así. O sea, no es una asíntota, pues, Claro, ¿cachai? sí. Eso como lo indetermina, como que no existe, ¿no? Sí, pues, como que no existe nomás. Eh, Entonces, al final la asíntota es como que haga así, como que tenga como el concepto de una barrera. claro, claro. ¿Cachai? Como de que a medida que te acerquís va, bueno, no llegáis, pero No, o te sea, cacho, al final los puntos que te lo indeterminan son los candidatos a. claro, No es como que tengáis una función, o sea, así, que justo la asíntota sea acá, ¿cachai? Como que no tiene sentido. claro, no, te entiendo perfecto. Dale, dale, Pedro. Entonces, primero el -1, o no, miento, es Matías. Nada, nada que ver, Pedro. 1. Supongo que en el -1 solo se reemplazaría al principio y queda -1 partido en 0. Perfecto. Entonces esto te da menos infinito. Entonces, ya encontraste una asíntota, o sea, para el -1, entonces, o sea, con eso ya tenéis que se te va como al -1, entonces como que técnicamente tenéis el principio de una asíntota, y como lo que habíamos demostrado antes, pues de que las dos se te iban a infinito, pero uno infinito positivo y el otro infinito negativo, entonces esta se te va a menos infinito, o sea, si es que lo calculamos por la izquierda, se te va a menos infinito, si lo calculamos por la derecha, te queda pues, eh, -0 más infinito, -1 partido en 0 igual, menos infinito. Entonces, si tenemos una asíntota acá, y si es que calculamos el límite, ya echando igual es la tarde, entonces vamos a hacerlo un poco más rápido. X cuadrado -1, cuando tiende a 1 por la izquierda, queda 1 partido en menos 0, menos infinito. Y el límite cuando X tiende a 1 por la derecha, queda 1 partido en más 0. O las dos se me van para infinito y los dos, o sea, como en ese punto, tanto por la derecha como para la izquierda, se van para infinito, si hay asíntota vertical. Entonces, borramos todo esto. Vertical, sí, en -1 y en 1. Ya, y la asíntota oblicua, ¿se entendió de la asíntota vertical y la horizontal?
voy a asumir que sí. Ya, voy para la última, que es para la asíntota oblicua. Tenemos que es límite cuando x tiende a infinito, x cubo partido en x cuadrado menos 1, partido en x, esto va a ser igual a m. Y el límite, cuando x tiende a infinito, de x cubo partido en x cuadrado menos 1, menos x por el valor que nos va a dar m, nos va a determinar b. Entonces, aquí cuando dividimos nos va a quedar x cubo partido en x cubo menos x. Límite cuando x tiende a infinito de x cubo partido en x cubo menos x. Entonces, hacemos el mismo juego de dividir por el grado mayor, y esto nos va a quedar, o sea, dividimos por el más grande y nos va a quedar 1 partido en 1 menos 0. Porque al final o sea, va a ser lo más lento. X cubo partido en x cubo, partido en x cubo partido en x cubo, menos x partido en x cubo. Entonces esto nos queda 1, 1, y cuando reemplazamos por infinito, todo esto se me hace 0. Y me queda 1 partido en x cuadrado. Entonces esto me queda 1 partido en 1 menos 0. Lo que implica que m es igual a 1. ¿Se entendió? Entonces aquí reemplazo por un 1. Y hago el mismo juego. Límite, lo voy a escribir acá. Igual a b. Entonces esto es x cubo menos x cubo menos x. Todo esto dividido en x cuadrado menos 1. Lo que hice fue tomar el x cuadrado menos 1 y multiplicarlo por el x. Me quedó x al cubo menos x. Esto es un más, perdón. Entonces, se me simplifica este con este. Me queda límite de x tiende a infinito de x partido en x cuadrado menos 1. Cuando reemplazo, me va a quedar, o sea, divido por el del grado mayor, y me va a quedar me quedaría 1 menos 1, o sea, 1 menos 0, esto me queda x partido en x cuadrado, partido en x cuadrado, partido en x cuadrado, menos 1 partido en x cuadrado. Entonces, me va a quedar 0 partido en 1 menos 0. Entonces, b es igual a 0. Entonces, nuestra función, que es y es igual a m por x más b, reemplazamos. Tenemos y es igual a 1 por x más 0. Entonces, y igual a x. Es nuestra ecuación de la asíntota oblicua. Entonces, ¿tiene oblicua? Sí. Significa que si y igual a x. Y esa es nuestra función. ¿Hay alguna pregunta de asíntotas? Todo claro. Buenísimo. Ya. Entonces, D. Nos piden ahí intervalos de crecimiento, punto análisis de concavidad, convexidad, encontrando los puntos críticos, e identifique claramente la existencia de máximos y mínimos. Ya, entonces,
Para el crecimiento y el decrecimiento es como es muy parecido a los análisis que hemos hecho todo el rato, como del positivo, negativo, todo eso, pero al final lo que nos importa saber si es que cuando es creciente o es decreciente es con la derivada, al final, porque al final la derivada es la que nos dice si la pendiente es creciente y la pendiente es decreciente. Entonces, vamos a tomar la función de x igual u partido de x cuadrado menos 1. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser derivarla. Con eso voy a tener, o sea, voy a derivarla y voy a igualarla a 0. Con eso voy a encontrar los máximos, o sea, los candidatos a máximo y los candidatos a mínimo. Además de, como nosotros sabemos de que cuando es un candidato a máximo, un candidato a mínimo, la parte anterior a esa es creciente o decreciente, en función de si va a un máximo o un mínimo. Y después vamos a derivar por segunda vez para encontrar si es que es un máximo o un mínimo. O sea, al final tener esos valores. Ya, entonces, derivamos esta función que nos queda 3x cuadrado por x cuadrado menos 1 más menos x cubo por 2x, todo esto partido en x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, esta función nos queda, como lo voy a escribir ordenadita, que es 3x elevado a 4 menos 3x cuadrado menos 2x elevado a 3, o sea, elevado a 4. Entonces, se me simplifica este con este y nos queda x elevado a 4 menos 3x cuadrado. Cuestión x cuadrado menos 1 al cuadrado. Así que divide bien. 3x cuadrado menos la derivada del segundo del primero, que significa me queda 2x. Ya, sí. Ya, entonces acá está nuestra función derivada. Entonces, esto lo vamos a igualar a 0 para encontrar los puntos. Entonces, igualándolo a 0, tenemos x igual 0. Va a ser nuestro primer... A ver, lo voy a escribir en paréntesis, o sea, lo voy a ordenar un poco. X cuadrado por x cuadrado menos 3. Un poco para que entiendan dónde van saliendo los valores. Ahora menos 1 al cuadrado. Entonces, esto lo igualo a 0. El primer valor va a ser x igual 0, que es cuando el x cuadrado se hace 0. Y el segundo, o sea, los otros dos van a ser del raíz de 3, o sea, van a ser del menos 3, entonces van a ser raíz de 3 y menos raíz de 3, que es más menos raíz de 3, entonces el raíz de 3 al cuadrado me queda 3 menos 3, y el menos raíz de 3 al cuadrado me queda 3 menos 3. Entonces, acá tenemos nuestros 3 puntos, que son candidato a máximo o candidato a mínimo. El 0 me tinca que puede ser un punto, como un punto de, ¿cómo se llama? Esto es cuando cambian de concavidad. O ya, no me puedo acordar el nombre ahora, pero Punto de inflexión, creo que es sí. un punto de inflexión. Bueno, gracias. Un punto de inflexión. Ya, pues entonces ahora vamos a derivar esta función de nuevo. Vamos a reemplazar estos valores y dependiendo si nos da positivo o negativo, vamos a saber si es que es un punto máximo, un punto mínimo, y vamos a tener como el rango
Entonces, hacemos esta tablita que es f de x, f' de x, f2' de x. Ronca, tengo una duda. Dime, ¿Por qué pusiste solo 3 puntos críticos? Creo que si hay un X a la cuarta, en el fondo abajo, en el denominador. O sea, porque faltaría uno, según yo. es que sí, po, pero es que el x cuadrado está dos veces, po. Entonces, yo necesito que esto me dé cero, pero tengo de que el cero es solución dos veces. Ah, tenéis toda la razón. Sí. ¿Cachai? Entonces, es lo mismo como yo te digo, ¿cuál es las, o sea, Sí, no, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. en la práctica, que por eso, mira, eso es lo que quiero que van a ir cachándolo más adelante, o sea, no sé si más adelante, es como un poco por práctica. Esta función es x a la cuarta, ¿cierto? Pero mira, te lo voy a explicar más fácil, con x elevado a 3 igual 0. X elevado a 3 igual 0 tiene una solución real y dos soluciones imaginarias, Claro, ¿cachai? Entonces, nosotros en general trabajamos en los reales, casi todo, es muy raro que estemos trabajando también en los imaginarios, pero esta función es x a la cuarta y tiene tres soluciones reales y una solución imaginaria. te cacho. Entonces, el x elevado a 3 tiene una solución real y dos soluciones imaginarias. Te cacho, Entonces, perfecto. acá nos salen tres puntos críticos, pero es porque hay una solución imaginaria que no consideramos, ¿no? Porque estamos Claro, moviéndonos dentro de los reales. claro, claro. Gracias, gracias. Dale. Ya, pues entonces aquí vamos a poner los rangos. Entonces tenemos entre el menos infinito, voy a escribirlo más abajo, menos infinito, y el primer punto crítico que es menos 3, o sea, el menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Después tenemos el cero, raíz de 3, y el infinito positivo. Entonces, de esta manera vamos a identificar como si es que es positivo, negativo, todo. Ya, entonces, ya que no quería llegar y reemplazar, pero... Ya, así que yo reemplazo por menos 100 al cuadrado, me queda positivo, positivo, positivo. Entonces, positivo. Yo reemplazo por 100, y me queda, bueno, el mismo concepto, entonces me queda positivo. Son entre el menos 3 y el infinito. Ya, después voy a reemplazar por menos 1, que está entre menos raíz de 3 y 0, y después por 1, que está entre 0 y raíz de 3. Se reemplazo por menos 1, me queda 1 por 1 menos 3 partido en un número positivo, porque está al cuadrado, entonces siempre me va a dar positivo. Esto va a ser negativo, porque el menos 3 me hace el menos 2, entonces me queda negativo. Y si reemplazo por 1, va a ser el mismo concepto, entonces también me va a quedar negativo. Entonces, negativo, negativo. Entonces, esto va creciendo, 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 llega hasta el raíz de 3, al menos raíz de 3, y se pone a decrecer. Y después viene decreciendo y se vuelve en el raíz de 3 positivo. Entonces, derivo esto de nuevo para tener, o para reemplazar y saber si son máximos o mínimos. Nos queda 2x, x cuadrado menos 3
más x cuadrado por x, todo esto por x cuadrado menos 1 al cuadrado, menos 2 x cuadrado menos 1 por 2x por x cuadrado menos 3, de la media cuestión, partido en x cuadrado menos 1 elevado a 4. Y que la media cuestión, no sé si es que me va a servir o no, en verdad, pero si yo reemplazo por 0, me va a quedar 0 más 0, eh, bueno, todo esto me va a dar 0, entonces este también me queda 0, acá hay otra cuestión, entonces todo esto me queda 0, partido en menos 1 elevado a 4, entonces me queda 0. Significa que me dé 0, que es un punto de inflexión. Entonces, el 0 es un punto de inflexión. El raíz de 3 me queda, o sea, el raíz de 3 o el menos raíz de 3, cualquiera creo que me deberían dar lo mismo. Ah, no, porque en uno me va a ser positivo o negativo. Ya, cuando vale raíz de 3, esto me lo hace 0, entonces todo esto me desaparece. Si es que es positivo, esto me queda positivo, esto me queda positivo, positivo por positivo menos. eh, Esto se me hace 0, se me hace 0, todo esto me queda 0. Y el elevado a 4, bueno, ahí me queda positivo, entonces el raíz de 3 es positivo, y que es positivo significa que es un mínimo. Entonces, menos 3 es un mínimo. ¿Cachan lo de cómo la carita? Lo de si es que es positivo o negativo. Ya. Ya, pues, y en el caso de que sea menos 3, el único que me va a cambiar va a ser el de acá, que me va a quedar negativo. Entonces, me queda este negativo, todo esto se me va a seguir haciendo 0, entonces esto va a ser un máximo. Que es así. Entonces, al final lo que me importa acá es que si es que es un mínimo, o sea, significa que tiene esta estructura, viene decreciendo y después empieza a crecer. En cambio, en el otro va creciendo y después empieza a decrecer. En el cero hay un punto de inflexión, entonces por eso se puede como permitir hacer estas cuestiones de acá. Entonces, ya como para escribirlo un poco más ordenado, tenemos que la función va a ser creciente desde el menos infinito hasta menos raíz de 3. Después, decreciente entre menos raíz de 3 y menos 1, porque hay que acordarnos que el menos 1 no existe, o sea, como el punto no está, entonces, el menos 1. Después va a seguir decreciendo entre menos 1 y 0, que es el punto de inflexión. Después, entre 0 y 1, y entre 1, que de nuevo el 1 no existe, y raíz de 3. Y después va a seguir creciendo entre raíz de 3 e infinito positivo. ¿Qué más nos pedían?
Ya, crecimiento y decrecimiento, análisis de concavidad. Entonces, entre el 0 y el raíz de 3 es una función. ¿Cuál eran las cóncavas y cuáles eran las convexas? Convexa era para abajo. Si convexas para abajo. ¿Estáis seguros? ¿No? ¿Cóncava para abajo? No, según yo, convexa, Cóncava, feliz. cóncava es para abajo. O sea, Convexa es para arriba es arriba. convexa. ¿Para arriba es convexa? O sea, Es esta para mí que es para abajo, función. entonces. Ah, no, La mira, ya convexa, me acordé. la convexa tiene mínimo. Esta es convexa, esta es convexo. Esto es convexo. Esto es Sí. cóncavo. Ya, perfecto. Siempre me baja la duda, siempre me acuerdo una mnemotecnia. Y... Ya, pues entonces, vemos acá. Cóncava, desde menos infinito hasta raíz de 3. O sea, hasta menos raíz de 3. Y convexa, desde raíz de 3 hasta infinito positivo. Máximos, máximos, mínimo. Son, el máximo era, o sea, máximo, estos son máximos locales y mínimos locales, porque, como, acuérdense que como tiene asíntota, son el más infinito y el menos infinito. Entonces, máximo local, mínimo local, son el menos raíz de 3 y el raíz de 3 respectivamente. O sea, existen y son esos puntos. Entonces, nos piden graficar esta cuestión. Entonces, primero vamos a graficar las asíntotas. Una asíntota, esta es otra asíntota. La voy a hacer la función con celeste. Estamos usando eso para la respuesta. Entonces, la función va creciendo hasta el menos 3, o sea, el menos raíz de 3, y después decrece. Entonces, la función va creciendo. Ah, ya tiene otra asíntota, que es el x igual y. Ya, entonces, esas son todas nuestras asíntotas de la función. Entonces, la función va creciendo. Me quedó una curva. Entonces, la función va creciendo hasta el menos raíz de 3. Después toma como la vueltita y se vuelve asíntota en menos 1. O sea, como estos puntos son diferentes. La asíntota está en... La asíntota la voy a hacer con azul. Ah, no, la asíntota la estoy haciendo con verde. Estas son en 1, en menos 1. Entonces, en menos 3 deja de crecer y empieza a crecer. Después sigue decreciendo hasta el 0, que cambia, empieza a crecer de nuevo. Y la otra viene decreciendo y se pone a crecer. Más o menos así la función. Está en raíz de 3, 0,
¿Se entendió? Me quedó un poco feo el dibujo, pero es como la idea. No sé si me entiendo. Esto, como si se fijan, aquí tiene como, uno pensaría que la vuelta la haría en el 1, pero no, porque si es que yo le hago zoom a esta parte de acá, al final lo que pasa es que viene así, aquí está en el menos raíz de 3, y después toda esta vuelta, como aquí está el 1, como que se demora en arreglar el rumbo. Entonces, le toma 0,41 como en ajustar la subida. ¿Se cachó eso? Sí, sí, sí. ¿Queda alguna pregunta de cualquier parte de la ayudantía? Esto es toda la ayudantía. Sorry si en alguna parte fue como un poco más lento, me perdí, etcétera, etcétera. ¿Podría mostrar la parte como de la tablita? Sí. Esto es negativo, un segundo. Negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Acá me faltaron agregar rango, en verdad. Me faltó el -1 al 1, del 1 al 0. Voy a agregarlo como un poco chanta. -1, 1. Positivo y negativo. Ahí del 1 en adelante son positivos. Positivo. El 0 y el 1 es negativo. Sí, negativo. Ahí agregué esos como un poco chantas, pero para que estuviera completo. Vale, gracias. Dale. ¿Queda alguna duda de la última Eh, parte? Esto, a ver, me demoré un poco en hacerla más de lo que debería, pero intenté ser como lo más detallado posible en todos los pasos, etcétera, etcétera. Lo que más no, demora en general es intervalos de crecimiento, concavidad, convexidad, puntos críticos, todo eso. Al final es derivar una vez, igualar a cero, derivar de nuevo y reemplazar esos puntos que te dieron, básicamente. ¿Verdad? Eso es todo, pero demora. O sea, si es que en la tarea, en la prueba les ponen a hacer eso, dependiendo de cuánto tiempo tengan, es si parten por eso o lo dejan para el final. Porque el calcular el dominio, los ceros, la paridad, el análisis de continuidad y la existencia de asíntota se demoran lo mismo que en calcular los intervalos. Entonces, tal vez por puntaje no les sea conveniente. ¿Sí? claro. A mí me cuesta un poco lo de encontrar las asíntotas, como que no, o sea, no es que me cueste, pero no lo tengo muy claro. Como que Mira, no entiendo bien las fórmulas, cómo funcionan. ya mira, voy a hacer como un mini repaso de eso. Técnicamente me quedan 5 minutos, entonces lo voy a hacer ahí. Tenéis tres tipos, horizontales, verticales y oblicuas. Voy a escribirlas con tres colores distintos.
Las horizontales son de este tipo. No sé, el logaritmo. Así que bueno, se forman asíntotas de ese estilo, o así. Que al final se ven en dos casos. ¿Cómo se verifican las horizontales? Límite cuando x tiende a infinito positivo o límite cuando x tiende a infinito negativo. Y viéndola en el gráfico son cuando pasan estas cuestiones. Yo tengo una función que cumple esta estructura, yo me voy a dar cuenta acá, en el infinito, si es que llegó o no llegó al cero, o si es que llegó o no llegó al número. Claro, Entonces, claro. ¿qué es lo que va a pasar? Si es que existe la asíntota, me va a dar un valor. Por ejemplo, Ya, 5, 0, 3, pi. ya, y la Y si es que asíntota me sería llega a dar este valor. infinito, si es que me llega a dar infinito, o sea, si es que el límite cuando x tiende a infinito me da infinito, es que no existe asíntota. Ya, ya, Porque, perfecto. porque es como lo que se espera. Si es que yo pongo la función y igual x, en el infinito, x, o sea, y va a valer también infinito. Pues. Entonces, esto va a crecer hasta el infinito. Claro, Entonces, ¿cuál es la asíntota? No puede ser un valor, pues. O sea, no tiene que ser un valor, como no puede ser infinito, porque al final es en el qué valor se acerca tanto, pero nunca lo toca. te entiendo, te entiendo. Entonces, ya, pues, eso es para las horizontales. Que dé infinito, infinito positivo, infinito negativo, como que da un poco lo mismo. O sea, si es que a lo que voy, si es que el límite está tendiendo a infinito positivo, no necesariamente tiene que ser infinito positivo, sino que tiene que ser algún tipo de infinito. Claro, Porque si es que yo pongo y igual menos x, cuando tiende a x, o sea, cuando tienen infinitos para los dos lados. infinito positivo me va a dar menos infinito, ¿cachai? Pero en hechos concretos no converge a nada. Claro. Ya, pues eso es para las horizontales. Y la vertical era lo contrario, en el Las fondo. verticales en general van a tener un punto. Entonces, van a ser así, van a ser así, o sea, así, van a tener esta acá y esta acá. ¿De dónde vayas a sacar estos puntos? Van a ser los que en tu dominio estén hueveando. Indeterminando, claro. Sí. Entonces, x menos 1 partido en x menos 2. El 2, como x igual 2 va a ser tu candidato. Y Claro. mira, déjame buscar. Voy a buscar literalmente la función. 1 partido en x menos 2. Voy a compartir pantalla del computador. Claro, claro, y ahí debería tenderme a infinito. Onda, yo si hago el límite de Cuando eso, tienda a 2, te va a tender o a infinito positivo o a infinito negativo. ¿Se ve? claro. Espera, Eh, es ahí así. sí. Claro, ahí está. Ahí se ve justo. Espera, es como, ahí te marca el para dónde se te va, pues entonces Claro, es- justo en se el 2. cacha que está en el 2, porque como tanto para el negativo como el positivo. Pues entonces, tú decís ya, espérate, voy a volver al celular. Pero ahí creo que me quedó súper claro. Ahí como que lo. Como Sí, que no, igual como lo estoy aclaré la dejando imagen. grabado, es como para... Claro, para dejarlo. Está bien. Sí, pues, Y bueno, en el fondo la obliga es a, bueno, aplicar las fórmulas, las que nos diste recién sí, pues. y después sacar la recta. Sí, es calcular los límites tanto de m como... Ya, joya. Entonces, son simples, un poco tediosas. La única que complica un poco más es la oblicua, porque... O sea, en el fondo hay que sacar el M y el B nomás, la fórmula. Sí. Y hay que ir ahí descifrando. Pero no, ahí me quedó muy claro. Gracias. De verdad me quedó joya.
Buenísimo. Bacán. Pero no, como que se me ahueonó el presentar pantalla. Porque me comparte, pero como que no. Vela. Yo ya estoy joya. Como que creo que tengo todo súper claro. Bueno, eh, como que no me deja seguir compartiendo. O sea, como que me comparte mal. Ahí está. Está compartiendo medio borroso, pero... Ya, filo, no me está dejando... O sea, no me está compartiendo bien. Ah, ahí está. Ah, no, ya, me botó. Bueno, filo, eso. Para las oblicuas son calcular esos dos límites. El primer límite es de la función partido en x, o sea, f de x partido en x, y se calcula el límite, y eso nos va a dar el valor de m. Y después el segundo límite es de f de x menos m por x. O sea, el límite que nos dio arriba multiplicado por x y se restan, y con eso se calcula el b. Y la ecuación va a ser y igual m por x más b. Claro. Entonces, al final, es como, son esas dos lógicas. Se Si te que tu cacha. función no se indetermina en ningún punto, no vaya a tener asíntotas verticales, como tú. ¿Cachai? Entonces, Claro, porque no hay candidato en el fondo. exacto, no hay candidato. Y en general, para tener un candidato también, o sea, para tener un candidato para las horizontales, arriba te tiene que estar como generando el problema, por así decirlo. No sé, tení raíz de X, logaritmo, como cuestiones así, que tengan Claro. como un criterio para indeterminártelo. Porque ya, si tenéis dividido en cero, listo, se te indetermina, o sea, se te va a infinito. Entonces, ahí tenéis los candidatos. Pero si es que, por ejemplo, tenéis raíz de 4 menos X, tú sabéis de que después del 4, arriba te queda raíz de un negativo, y eso es imaginario. Entonces, ahí de nuevo tenía el problema. Entonces, decís ya, tal vez ahí tenga como algo que me esté como limitando también. Claro. Entonces, al final analizáis los puntos críticos que tengo. Exacto. Bueno, eso es toda la ayudantía. Yo Ojalá tengo, que ya tengo se haya tengo entendido. Voy a igual subir este video. una cosita muy chica de la segunda tarea. No lo he revisado. No, No, pero no. es un término, no es como Ah, nada ya, muy... dime. O sea, Que sale en la dame pregunta... un segundo. Ya, ya. Dale, o sea, Hernán, si te querí salir, o sea, quiero hacer como la despedida. Chao, Ya, que tengan feliz Navidad. igual. Disfruten, No, compartan con no, su familia. Dale, chao. chau, Voy a dejar chau. de compartir. Chao.